¿Cometiste errores? Todo el mundo comete errores, hasta tú. ¿Te arrepientes de cosas? No, el que se arrepiente no vive. Así que eso todo queda ahí. Y si pase porque Dios lo quiso. Y gracias por estar con nosotros en El Gordo y la Flaca. Estamos en el carro de camino a los Latin Grammys. ¿Te lo imaginabas alguna vez estar en este momento? No, nunca. No, pero es un buen logro. Es un logro para cada artista. Ahora te encuentras mucho mejor, ¿verdad? Como muy liberada. Sí, claro, puedo hacer lo que yo quiera. Nadie se puede meter en mi música. Nadie se puede meter en mi vida, en lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Mando yo. Mucha gente, al principio, cuando empezabas, vieron una versión de ti pues que la gente prejuzgó mucho, y ahora en cambio la gente últimamente tiene una imagen muy bonita y como que has cambiado. Tu imagen realmente ha cambiado, Yailin. He madurado un poco. Tú sabes, la fama me llegó así como de repente. No supe lidiar con muchas cosas, pero estamos bien. Y a los que piensen mal de mí, que Dios lo bendiga. ¿Cometiste errores? Todo el mundo comete errores, hasta tú. ¿Te arrepientes de cosas? No, el que se arrepiente no vive. Así que eso todo queda ahí. Y si pase porque Dios lo quiso. ¿Qué le dirías a toda esa gente que tanto te ha criticado? Que en el mundo, entre hombres y mujeres, hay que apoyarse, y que eso es malo, hacerle bullying a las personas. Hay personas que caen en depresión, y eso es muy malo. En el mundo hay que darse amor y dejar esa envidia, y que le voy a dar más de mí. Antes me hicieron bullying, pero a mí no me interesa. Yo soy una mujer fuerte, hecha y derecha. A veces la persona como que guiña mucho y hay que darse a respetar, ¿tú sabes? Pero con lo tranquilita que tú eres. No, yo sé que cada quien tiene su lado tranquilo hasta que lo fuñen. Lo que está quieto y lo más callado hay que tenerle más miedo. Déjenlo quieto por ahí. ¿Y por qué crees que generas tanta envidia? Ah, pues tú no me ves. Ya, verdad. No, sí. Antes de despedirnos, no podía dejar de preguntarle cómo está su corazón. Además, descubrí que tenía nuevos tatuajes, y uno en particular que me llamó mucho la atención. Me hice el inicial de mi hija y una inicial ahí. ¿Qué inicial? A ver. Una A. Una A. Sí. Pero ya hay, tú sabes que esa A puede generar mucho debate. Mucha gente puede decir esa. Ahí están los dos amores de mi vida. Yailin tiene su lado divertido. No, ella tiene su un lado que se nota más madura. Se nota más madura. A ver, yo tenía muchas preguntas preparadas para ella, sobre todo de 6ix9ine, pero es que me dijo antes de empezar la entrevista que no podía hablar de ese tema porque estaba judicializado y que lo tenía prohibido. Eso te iba a preguntar, porque no le preguntaste nada de Tekashi, ¿no? Era lo más importante. ¿Tú fuiste con ella a los Latin Grammys? Yo fui con ella, la acompañé en el carro y con nuestro camarógrafo amigo Enier, pero es que es que no me dejaron hablar de Tekashi porque es que el tema está judicializado. Yo la veo cambiada, la veo mucho más madura. Ella se va a ir en febrero al Carnaval de Río a actuar allí. ¿Va a salir en el Carnaval de Río? Sí. ¿A desfilar en una carroza? Sí. Oh, wow. No, ella está creciendo y, bueno, jolín, yo creo que también ha recibido muchas críticas, pero ya hay que darle una oportunidad a esta chica. Yo creo que está creciendo mucho. Es otra persona desde la primera vez que vino aquí al show que no hablaba casi a lo que... Y mira ahora cómo se expresa. Es otra persona totalmente diferente ahora. A los que pusieron el Latin Grammy de aquí de Univision anoche, porque de verdad para mí fue un evento buenísimo. El escenario. Y llevo yendo a los Latin Grammys desde que comenzaron. Este para mí fue extraordinario, de verdad. Vamos a llamar a Yelena Solano, que ya está aquí con nosotros. ¡Ay, Yele! Que estaba por ahí, ¿Cómo estás, presente. Yelena? Gordo bello, saluditos, hola. Ay, mi cajita, mi famosa. Llegó desde Nueva York directamente aquí. Ya es más alta que yo. Sí, mira, de verdad, yo estoy feliz, y es verdad lo que tú dices, qué alfombra, qué evento, felicidades los Latin Grammy, felicidades Univision, todo muy organizado, muy bonito, muy chic, muy elegante. Demasiada gente en la alfombra. Sí, pero los artistas estaban simpáticos, los artistas compartieron con nosotros, bueno, lo que quisieron saludar, tú sabes, pero de verdad que la pasamos sumamente bien. Aquí les tengo todos los chismecitos, todos los detalles, lo que hablaron y lo que no quisieron hablar. Como cada año, la gigantesca alfombra roja de los Latin Grammy tuvo de todo un poco, desde escotes, largas colas, distintos tipos de sombreros, máscaras, abanicos, mucho bling bling, un personaje sentado en una silla y varios famosos derrochando amor y presumiendo a sus parejas, pero sin querer decirle ni media palabra a la prensa, mientras otros amablemente conversaron con nosotros. Tú como colombiano, ¿qué puedes decir de ese tema 57? Yo no quisiera echarle más leña al fuego. Momentos incómodos tienen
Todo el mundo tiene momentos incómodos y más cuando estamos expuestos a la opinión pública. No es primera canción que causa una polémica. Ven acá, háblame de ese blin blin en esos dientes. Cosa después de viejo que me dio con eso, de ponerme una vaina ahí donde hace en Nueva York. Y nada, un flow. Pero duele. No duele. ¿Cómo cuántos diamantes tienes tú en ese día? Tengo mucho, da para los refrescos, para comprarse un par de cosas. Te veo aquí con tu esposa y tu hijo. ¿Qué se siente estar aquí en esta alfombra con familia? Pues contentísimo porque esta es una familia extendida, tú sabes, la familia artística, la familia de salsa. Felicidades, me enteré que son ganadores. Es un orgullo porque nunca nos imaginamos que nos fueran a dar un Latin Grammy por la excelencia musical. Es nuestro primer Latin Grammy después de casi 45 años de trayectoria. Por ahí viene Karol G y por este lado Yailin. ¡Ay! No, yo no me meto en eso. No me meto en eso. Pero tú En leather, hasta las botas voy cubierta. Con mi sombrero que no puede faltar. Por primera vez te vi con tu esposa. Estaba aquí, lo que pasa es que se va a tomar una foto, pero aquí está conmigo. Imagínate, es mi primera vez nominado, ella es mi buena suerte, así que por eso vino conmigo, quiso acompañarme. Al bebé nos lo cuidaron los abuelos. Estoy conmovido pues con todo lo que uno puede vivir en estas reuniones, esta alfombra roja de cada evento. ¡Ay! Te unes a los artistas que tienen diamantes en los dientes. ¿Qué se siente? Me encanta. ¿Tú también? O sea que nosotros somos radicales. Veo que está con Yailin. Bueno, no es que está con Yailin, pero es un tema. Somos esposos ahora. Sí. No, mentira, esa es mi amiga, nos amamos muchísimo y venimos con un sencillo ahora, el próximo sencillo de ella es conmigo, así que... Ángela, le querían quitar el reconocimiento de la mujer del año. ¿Tú crees que estuvo mal que hicieran, que recolectaran firmas? Yo te digo una cosa, suena duro, pero prefiero yo hablar solo de música. Ajá, ¿te molesta cuando te empiezan a hablar de Ángela? No, porque estoy muy concentrada con amor a mi música y a dar lo mejor que sé dar, que es amor y canciones. Fue la primera vez para Yailin estar en una alfombra, en la alfombra roja de los Latin Grammy. Karol G también, y yo, ay Dios mío, se van a hablar, se van a juntar. ¿Qué va a pasar? Falta Anuel. Pero la verdad que fue una alfombra interesante. Y Alejandro Sanz, como me preguntaste, por supuesto que no me miró, por supuesto que no habló con nosotros. Yo no sabía que Karol G iba a venir a los Latin Grammy. Bueno, nadie sabía. Estaba sentada solamente unas filas delante de mí. Fue una sorpresa porque ella no estaba anunciada. Qué bueno que estaba ahí. Uno de mis favoritos, Oscar de León por un lado y Tito Nieves, a quien admiro muchísimo. Uno de los grandes de la música. Mi respeto para ellos. Me voy. ¿Cómo te vas a ir en su ahora? boca quedo, mi amor, para los Nueva York. ¿Y la cajita? Bye. Ay, mi cajita, mi cajita, que la necesito, mi amor. Bye. Gracias, Yelena, gracias. Este fin de semana, Ángela Aguilar estuvo conduciendo unos premios en el Auditorio Nacional en México. ¿Y qué lío se formó? Bueno, como era de esperar, señores, habían decenas de medios de comunicación allí presentes esperando poder entrevistarla. Elizabeth Curiel estuvo presente también y nos cuenta. Mientras ella hacía unas pruebas de audio, los asistentes gritaban el nombre de Kazu. Ella estaba de espaldas al escenario y solo se escuchaban 8,000 almas coreando el nombre de la ex de Nodal. Ángela llegó al evento acompañada de una decena de personas y aunque se esperaba que desfilara por la alfombra y diera algunas declaraciones, eso no sucedió. La seguridad alrededor de la hija de Pepe Aguilar era mucho mayor que la que le pusieron al presidente electo Donald Trump. Después de aquel atentado, Ángela únicamente posó unos minutos para las fotos oficiales y salió corriendo. Horas más tarde, el papá de la jovencita subió a sus redes sociales una publicación usando a su simpático perrito con una camiseta que decía el ciberbullying no está cool, lo que desató una ola de comentarios del público como: dejar a una niña sin papá tampoco es cool. Tampoco bajar maridos está cool. Solapar las acciones de su hija tampoco está cool. Lo que no está cool es decir que vas a ser tía si pensabas quedarte con el padre de tu sobrina. Solo por mencionar algunos. Y para terminar, ahora los medios de comunicación en México están sacando un ranking de las personas más odiadas en este país y la lista es liderada por Ángela, seguida de Nodal y un poquito más abajo está nuestra querida amiga Dana Paola.
Mira, Lili, te quiero decir cómo trabaja esto. Al principio, cuando comenzó su carrera, Ángela Aguilar tenía una imagen de niña buena, que no se metía en problemas, que era la niña de su papá, esto, lo otro. Que lo fue, Raúl. Lo era así, era una niña. Entonces decía que esto no era bueno para su carrera, porque todas las personas lo veían así. Entonces ahora tiene la imagen opuesta por completo, que yo tampoco sé si es tan buena para su carrera. Bueno, yo creo que eso es lo que ha pasado. Fue de un extremo al otro, y efectivamente, y el público como que no la quiere dejar tranquila. Yo no sé si la palabra es perdonar. O sea, ¿cómo tú logras que el público perdone algo que la gente no entiende? No, claro que se olvida. Eventualmente se le va a olvidar. Llegará el momento en que se olvide, Raúl, pero pasó con Gabriel Soto también y Irina Baeva y con muchas personas más que a través de los años nos ha tocado cubrir aquí en el programa, y que uno dice, ¿qué se hace con esto? Imagínate, el público manda, el público es el que decide, el público es el que maneja las redes sociales. O sea, yo creo que ellos tienen que manejar esto y dar una mejor explicación. Y es difícil, o sea, porque hay una manera de arreglar esto. Yo creo que llega el momento en que a lo mejor de un extremo al otro en cuestión de días. Bueno, pero ellos no han querido salir públicamente a explicar exactamente qué pasó en su vida privada. Bueno, sí lo explicaron de una manera u otra cuando se casó con... Bueno, pero la gente no sé, le deseamos toda la suerte del mundo. Señores, de lo que le hablábamos al comienzo del programa, Jordi Martin ya está aquí con nosotros y nos trae la novia de William Levy. Sí, vale. Vamos, a mí me gustaría... Yo quiero escuchar esto, porque Raúl dice que es la novia. No, Raúl, yo no me anticiparía a poner el título de novia. Ok, ¿vale? Jordi, espérate, vamos a decir la verdad. Sí, no. ¿Tú fuiste hasta México? Sí, yo fui a México. Universo, a buscar una mujer que es conocida de William Levy, que habló con ella por teléfono un día. No. Yo os explico lo que yo sé, porque yo he hablado con la chica y he hablado con William. Sí. Bien, yo os traigo la información que tengo. Luego ya esto puede generar más controversia o no. La información que yo traigo al show es que ellos se conocen desde hace 3 años. Ok. Bien. Que los dos están ilusionados. Ambos están ilusionados. Pero que ambos se niegan a ponerle el título de novios. Que están en una fase inicial ilusionante. Inicial. Un momento. Ok, inicial. Por 3 años. Por 3 años. No, ojo. Dejemos claro que en esos 3 años, cuando William ha vuelto con Elizabeth, William ha dejado de hablar con ella, O sea, siempre ha respetado a la mamá de sus hijos, al menos con esta chica, ¿vale? Esto es lo que a mí me traslada a William. Bien, ahora que él ya no está con Elizabeth y con nadie, William sí que siente ilusión por conocerla a ella. Y ella a la vez también tiene una ilusión tremenda porque esto avance con William. ¿Quieres ver la pieza primero? Vamos, sí, Lili, yo la vería. Vamos a ver qué está pasando. Después de ver en redes sociales hace unos días el intercambio de románticos emojis y sensuales indirectas entre William Levy y la Miss Chile Emilia Dides, encendiendo todas las alarmas de un posible romance. Inmediatamente nos fuimos en busca de la compatriota de Don Francisco a su salida del certamen Miss Universo el pasado fin de semana para preguntarle qué estaba pasando entre ella y mi amigo William. Estos días se ha hablado tanto y tanto de ti, de esa relación tan bonita que tienes con William. ¿Qué me cuentas de eso? No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer. ¿Hablas con él mucho? Sí, hablamos mucho. ¿Y crees que ahí puede haber algo entre vosotros? No sé. Él está ilusionado, ¿eh? William está muy ilusionado. ¿Y esos mensajitos que os enviáis en redes? Sí. ¿Qué me dices de eso? Oye, ya igual está hablando de algo que nos interesa a todos. Y aunque Emilia no quería soltar prenda, por fin la convencí de que me dijera si realmente tiene o no una relación con William. Mira, la verdad no sé, yo fluyo como fluí en este gran mi universo, mi momento ahora con todos los chilenos que están ahí esperándome, pero... ¿Pero te gustaría? Sí me gustaría. ¿En un futuro estar con William? Sí me gustaría. Sí que te gustaría. Sí me gustaría. ¿Qué es lo que más te ha gustado de William? Su belleza física, pero su corazón, sí. Eso es lo que te ha atrapado, ¿eh? Sí. ¿Vais a ver en breve? Sí. ¡Viva Chile! ¿Y qué piensa Emilia de las indirectas y el apoyo de la ex de William, Elizabeth Gutiérrez, a su rival, la Miss Cuba? No tenía idea, ni idea. Y la verdad no es mi tema. Ya. No es mi tema. A ver. No, a ver nada. ¿Qué fue lo que tú pusiste ahí? Morder tu boca es un destino... No, yo no, lo puso William. No, lo puso. Morder tu boca es un destino
inevitable. ¿Qué quiere decir eso, Jordi? Que le está mordiendo el cuerpo entero. Vale, bien, pero están en ese punto inicial de están ilusionados, sí, hablan eso todos inicial. los días, tienen planes juntos ahora para pasar una Oye, vacaciones juntos. yo no le mordí la boca ni nada a mi esposa cuando empecé a salir con ella. Bueno, Raúl, ni lo pusiste tampoco en redes sociales. Raúl, yo creo que ninguno de los dos está cometiendo ningún delito. Ambos están solteros, ambos tienen ganas de conocerse más y de empezar algo ya, una relación seria, porque hasta ahora William no ha podido. Y lo que sí que yo quiero dejar aquí bien claro, y quizás Elizabeth, esto es algo que con William lo he estado hablando varias veces, de todas estas conversaciones que hemos tenido. William lo que me dice es, ostras, es que yo ya estoy libre, puedo iniciar algo. Y lo que no acabo de entender es por qué Elizabeth siempre me pone esas trabas, por qué Elizabeth siempre va difundiendo información que me causa un daño reputacional, por qué Elizabeth no pasa página. Jordi, siempre me traslada eso William, que él lo que quiere ya es tener paz, no quiere ninguna guerra con Elizabeth, siempre me habla con muchísimo respeto de la mamá de sus hijos, jamás, en todas estas conversaciones que he tenido con William, jamás me habla mal de Elizabeth, de verdad Raúl, te lo prometo. Bueno, tú eres su hermana, a mí me ha dicho siempre, Lili es mi hermana. Jamás Lili me ha hablado mal de Elizabeth. No, él lo único que quiere es pasar página. Y está ilusionado. Ni ella tampoco de él, yo no escucho. Y está ilusionado Lili. Yo lo veo. El otro día, hablé con los dos en llamada. Estuve en llamada con William y con Emilia. Estábamos los tres en llamada. Déjame preguntarte otra cosa. Te digo que Lili es la hermana. Sí, y la cosa es que están ilusionados. Él te dijo que Lili era su hermana. ¿Te dijo que yo era su twin o no te dijo eso nunca? ¿Qué es twin? ¿Qué es twin? Su mellizo, su gemelo. Yo y el gemelo. Su gemelo. No, pero de verdad. Están en ese punto. ¿Vosotros qué opináis de eso? Ay, que son novios que llevan juntos hace tiempo, que quizás no, porque ella está un poco alejada de él, porque él está trabajando, está en diferentes lugares, porque tienen una relación, la tienen, Jordi. Sí, podríamos decir una relación especial. Okay. Te voy a decir. A través de los años, un momento, a través de los años no es la primera vez, Raúl, que vemos una ruptura entre William Levy y Eli Gutiérrez, Elizabeth. Entonces yo creo que cada vez que hay una nueva ruptura, todo el mundo dice, van a regresar, esto vuelve a pasar. Ahora, esta es la primera vez. Yo no creo que van a regresar. Claro, yo creo que esta es la primera vez que a lo mejor esto sí ya ha sido punto final, o sea, ya se desbordó la última gota que necesitaba, que fue exacto. Yo he visto peores cosas de gente que han regresado, peores, pero bueno, yo no sé. Raúl. Mira, bueno, qué bueno que William Levy encontró a esta mujer que es tan bonita también. No, ella es bien bonita. Elizabeth es muy bonita. Ella era favorita a ganar Miss Mundo. Y Elizabeth es una mujer muy, muy buena. Elizabeth es una... Sí, Elizabeth. Raúl. Perdón, vamos a comerciales y seguimos con la controversia. Vamos a comerciales, vamos a darle un break y seguimos. Te veo pálido, ¿estás nervioso con el tema este? Pero Carlito, ¿por qué estamos hablando de esto de gente? Sí, pero para que seguimos después, vamos a coger un break, que esto está bueno. Ya volvemos, ¿qué va? Hola Lili, Raúl, y bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Estamos exactamente en la Corte Federal de Manhattan, lugar donde P. Diddy se presentó para escuchar sus cargos y lugar donde él tiene que volver en el mes de mayo del próximo año. Pues ahora, como tal lo dijeron ustedes, los fiscales alegan que P. Diddy ha utilizado teléfonos de al menos 8 presos para contactar testigos. Es decir, que habría intentado sobornar a un testigo que dieran declaraciones a su favor e inclusive organizando campañas de manipulación desde el centro de detención. Por otro lado, también entre las nuevas acusaciones se encuentra pues la organización de una campaña en las redes sociales en torno a su cumpleaños para crear un objetivo de impacto positivo. Otro objetivo también, según la fiscalía, es que desacreditar a los miembros del jurado y manipular también las opiniones públicas. Pero no solamente esto está pasando aquí en la ciudad de Nueva York, porque en California, señores, en una corte federal, un tal Jan T, él se considera que es una figura prominente de alto perfil, está demandando al abogado que representa a las más de 120 supuestas víctimas de P. Diddy. Es decir, ese señor, que no se sabe quién es, pero es de alto perfil, está diciendo de que el abogado que tiene el cargo de todas estas víctimas, lo que ha hecho ha sido como inventarse todo este caso, acusaciones inventadas, manipulando todo esto, que él ha trabajado, e incluso
inclusive que ha salido con P. Diddy, que ha estado en numerosos de esos paris y que eso es totalmente incierto, y todo esto él lo implantó en la Corte Federal de California. Así que hay dos cosas pasando con el caso de P. Diddy, e inclusive pues todos los presos donde él está en el condado de Brooklyn pues están supervisando, todo el mundo está chequeando los celulares, asegurándose de a ver si hay más de los 8 presos que están diciendo la fiscalía. De regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Yelena. Aquí hay una cosa que yo no creo que nadie salve a P. Diddy de todas las acusaciones que tienen, porque son muy fuertes y son muchas. Pero y hay videos, está todo grabado, que es la diferencia que hay con el caso de Epstein, de hace años atrás, Raúl. El problema es que ahora lo que pasa, lo último que ha pasado es que le entraron a su celda, le quitaron los papeles que él tenía y que le estaban mandando a su abogado. Ahí, si esto va a la corte y pueden probar frente a un jurado, oye, todo lo que él tenía y cosas confidenciales con sus abogados, se lo quitaron como evidencia, y eso no se puede hacer. Entonces eso en esta mañana estaban hablando muchos abogados de esto, que esto pudiera ir a su favor. De que se salve de las acusaciones que tiene, yo lo dudo, porque son demasiadas. Son demasiadas, Raúl, y al final es lo que tú dices, la diferencia es, esto está todo grabado, o sea, yo creo que estos videos han dado muchísimo de qué hablar, y obviamente el FBI por eso está envuelto, y esto pica y se extiende. Vámonos.